buenos días, profesor. El día de hoy vamos a estar hablando en esta presentación sobre el proceso constituyente en Chile. Este grupo está conformado por Camila Brito, Liz Estrada, Tiare Guerra, Carla Jara y María Fernanda Macaya. En esta presentación vamos a estar analizando desde la teoría de la institucionalidad cómo fueron los hitos del proceso constituyente en Chile. En el año 2019 se vivió un proceso marcado de manifestaciones y protestas a raíz del aumento del pasaje en el transporte público, específicamente del metro, y hoy en día lo conocemos como el estallido social que se vivió en todo el territorio chileno. Un 18 de octubre de 2019, los estudiantes secundarios hicieron un llamado a la movilización para evadir de forma masiva el pago del metro debido a su alza en 30 pesos. Pero esta problemática se venía arrastrando hace años en el país, ya que el pueblo vivía un descontento generalizado ante las injusticias y desigualdades, tanto económicas como políticas, heredadas desde el periodo de dictadura y sostenidas por la democracia. Durante meses, la ciudadanía alzó su voz y su malestar con distintas iniciativas, pero los conceptos que más se repetían en las protestas eran el tema de la dignidad, estar en contra de los abusos y el fin de las desigualdades. El pueblo chileno estaba cansado de un país con políticos corruptos que legislaran, pensiones deficientes, también emblemas como no más AFP, entre otras cosas.Ante la presión social, la violencia que se vivía día a día, saqueos y desórdenes públicos, el gobierno decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado y decretó estado de excepción constitucional entregándoles el control a las Fuerzas Armadas, lo que fue un hecho inédito desde la vuelta a la democracia. Fueron millones las personas convocadas cada día, las cuales se juntaban y se manifestaban en esta lucha colectiva para tener un Chile mejor. En las calles y en las plazas se realizaban asambleas autoconvocadas denominadas cabildos ciudadanos, en los que se conversaban y se discutían las crisis políticas y sociales. Durante el estallido, la cobertura de los medios tradicionales se enfocaba principalmente en el orden público, haciendo un énfasis hacia la delincuencia, la violencia, los incendios en el metro que se vivían en el día a día, pero no mostraban el otro lado de las manifestaciones. Es por esto que las personas mostraron su descontento como frases como la tele miente o telebasura. En la madrugada del 15 de noviembre, representantes de la oposición y del oficialismo firmaron un acuerdo nacional que incluyó un plebiscito para modificar la constitución política chilena vigente desde el año 1980. El plebiscito de entrada realizado en octubre del 2020 representa cómo funcionan las instituciones democráticas para canalizar las demandas sociales. Después del estallido social del 2019 se intentó, ¿cierto?, buscar una alternativa dentro de las vías permitidas por el Estado para dar respuesta a estas demandas sociales. Por lo tanto, se optó por una vía democrática que le permitiera a la misma ciudadanía decidir si querían iniciar un proceso constituyente o no. Si relacionamos este hito con la teoría de la institucionalidad, podemos mencionar a autores como Schumpeter, que sostiene que la democracia es el mecanismo a través del cual la ciudadanía le otorga legitimidad a las decisiones políticas. Entonces, en este caso, no es el gobierno quien legitima la decisión de iniciar un proceso constituyente, sino que es la misma ciudadanía que con un 78% de los votos decide aprobar la redacción de un nuevo texto constitucional a través del organismo de la Convención Constituyente. También podemos mencionar autores como Dahrendorf, que tenía esta visión de una ciudadanía que impulsaba cambios desde la sociedad hacia las instituciones. Entonces, en este caso, fueron precisamente las movilizaciones sociales que funcionaron como el motor de todo este proceso, ya que las demandas sociales se canalizaron a través de un proceso democrático, fue lo que le permitió a la ciudadanía decidir tanto si se redactaba este nuevo texto constitucional como qué organismo iba a redactar esta nueva constitución. Finalmente, el plebiscito demostró la importancia de la Constitución dentro de la institucionalidad, porque la Constitución finalmente funciona como este marco para el Estado donde se establecen reglas fundamentales, se ordena el poder y se garantizan también derechos, libertades y se establecen también las obligaciones de cada uno de los agentes de este Estado. Entonces, es por este motivo que era tan necesario que la decisión sobre redactar un nuevo texto constitucional y el organismo encargado de hacerlo debía tomarse a través de la vía democrática, que la ciudadanía decidiera si esto se hacía o no se hacía y cómo se hacía. Más allá del resultado final de este proceso constituyente, que sabemos que finalmente fueron rechazados 2 proyectos constitucionales, este proceso se encargó de mostrar cómo una crisis política y social logró ser canalizada a través de la institucionalidad y a través del sistema democrático. Finalmente, la ciudadanía es quien le entrega legitimidad a las decisiones que se toman en política.
Continuando con la línea de tiempo que expuso mi compañera, tras el rotundo triunfo del plebiscito de entrada, nos adentramos en el desarrollo del primer proceso constitucional. Podemos abordar metodológicamente cómo la prensa transmitió el trabajo diario de la Convención Constitucional y el posterior desenlace en el plebiscito de salida de septiembre del 2022. Si analizamos este hito desde la teoría de la institucionalidad, podemos explicar el resultado a través de la tensión descrita por Ralph Dahrendorf entre las titularidades de derecho de los ciudadanos y la oferta real de provisiones del Estado. La teoría política advierte que los cometidos basados en el maximalismo, la irresponsabilidad o la carencia técnica representan un intento fallido que debilita la estabilidad de la legitimidad de un sistema. La cobertura de la prensa escrita y la televisión se concentró de forma crítica en este eje, transmitiendo la preocupación colectiva sobre si las enormes demandas sociales levantadas desde el estallido como salud, vivienda y previsión estaban plasmadas de manera técnicamente viable o si el diseño propuesto ponía en riesgo la estabilidad institucional del Estado. Esta transmisión de contenidos modificó profundamente la opinión pública. Si aplicamos el modelo de Elizabeth Noel Neumann sobre la espiral del silencio, comprenderemos que los medios modificaron y articularon la información buscando conectar con miedos y expectativas de audiencias específicas. Aquellos discursos o defensas de la propuesta constitucional que progresivamente perdían aceptación tendieron a quedar aislados en la esfera pública, provocando el repliegue o el silencio de amplios sectores de población que prefirieron omitir sus preferencias para evitar la desaprobación social. Prensa operó así como un amplificador que profundizó la brecha informativa y la polarización ciudadana. Finalmente, tal como postula Joseph Schumpeter, la democracia debe entenderse de manera instrumental como un mecanismo competitivo, indispensable para regular y otorgar legitimidad a los procesos de toma de decisiones. Ante un sistema que carecía de consensos transversales, la ciudadanía utilizó el voto obligatorio en el plebiscito de salida como la máxima herramienta de control y fiscalización institucional. La mesa servida para la apertura de un segundo intento que detallará mi compañera a continuación. Luego del triunfo del rechazo en el plebiscito de salida del 2022, se inició un segundo proceso constitucional con una estructura y organismo diferente a la primera convención. Los partidos políticos en esta ocasión firmaron el Acuerdo por Chile y se incorporaron expertos y un comité encargado de revisar que se respeten ciertas bases constitucionales. Se dividió en tres órganos. 1. La comisión experta, que elaboró un anteproyecto constitucional. 2. El Consejo Constitucional, quienes modificaron y discutieron sobre el anteproyecto. Y 3. El comité técnico, que básicamente era el encargado, eran juristas que se respetaran las bases acordadas anteriormente. Fue el 7 de mayo del 2023 cuando se escogieron los 50 consejeros mediante voto obligatorio, dando una amplia mayoría a los partidos de derecha. La redacción del texto fue entre junio y octubre del año 2023 y el proceso del plebiscito de salida fue realizado el 17 de diciembre de 2023. La ciudadanía votó a favor o en contra, ganando la última opción, mencionada con un 55,8% de los votos. Con este resultado, continuó vigente la Constitución del año 1980. Para concluir, el ciclo constitucional chileno entre el 2019 y 2022 nos deja una reflexión profunda que va más allá de la simple cronología de los hechos. En primer lugar, el proceso demostró la resiliencia de nuestra institucionalidad. Siguiendo a Ralph Dahrendorf, el estallido social visibilizó una crisis provocada por la brecha entre las demandas de derechos de la ciudadanía y las provisiones reales del sistema. Sin embargo, en lugar de caer en un colapso institucional, la democracia fue capaz de canalizar el conflicto. Como planteaba Joseph Schumpeter, el acuerdo político transformó la presión de la calle en un procedimiento legal, devolviendo la legitimidad al voto ciudadano en el plebiscito de entrada. En segundo lugar, el desarrollo de la convención evidenció la complejidad de la comunicación moderna. Bajo el modelo de la espiral del silencio de Noel Neumann, observamos cómo la prensa y las plataformas digitales articularon un clima de opinión altamente polarizado. Al amplificar los discursos extremos y los temores colectivos, se aisló a los sectores modernos, provocando que gran parte de la población optara por el silencio y el repliegue en lugar de una deliberación pacífica. Finalmente, el 62% del rechazo en el plebiscito de salida confirmó la vigencia de la democracia como un mecanismo de control. Los ciudadanos utilizaron el voto obligatorio de manera racional para sancionar lo que percibieron como una propuesta maximalista e inestable. En definitiva, este primer intento nos enseña que las instituciones pueden procesar las crisis más agudas, pero el éxito de una constitución dependerá siempre de la responsabilidad técnica de sus redactores y de un entorno comunicacional que busque el consenso y no la división.